¿A quién más le debería interesar sino a uno mismo lo que suena por dentro? Y vivimos en un contexto en el que esos niveles de especificidad eh, se los entregamos de forma instrumental a un saber y a una especialidad y que está asociada a lo médico, a lo clínico, a lo chamánico, a lo místico, a lo que sea, pero nosotros no estamos empoderados de ello. Y yo creo que eso es una reflexión bien importante que deberíamos hacer, o sea, cómo hemos tercerizado lo fundamental. Bienvenidos a Diálogos, Lenguaje y Ecología. Esta serie de conversaciones forma parte de las experiencias y diálogos en torno a nuestro volumen 9, dedicado al tema del lenguaje. Queríamos poner nuestra edición en diálogo con otros investigadores y artistas que también exploran las intersecciones entre lenguaje y ecología. A lo largo de las 5 entrevistas de esta serie, hablamos con los invitados sobre su trabajo, sus investigaciones y sus proyectos, que al igual que los nuestros, se centran en cómo el lenguaje moldea nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo más que humano. Con cada uno de estos encuentros buscamos ampliar nuestra percepción y comprensión del lenguaje, y encontrar y crear lenguajes que fomenten formas más atentas y cuidadosas de relacionarnos con los paisajes que habitamos. En este encuentro conversamos con Leonel Vázquez, un artista sonoro colombiano que desarrolla su trabajo creativo a partir del sonido como material plástico y como el centro de sus prácticas investigativas y de interacción en contextos culturales, políticos y ambientales específicos. Su obra se ha materializado en esculturas, instalaciones y performance. Explora los sonidos y sus maneras sutiles de habitar los cuerpos, los espacios y los paisajes. En sus proyectos se ha interesado en los límites de la escucha humana, la potencia de nuevos entornos sonoros, las formas de fijación y de memoria sonora, entre otros. El trabajo de Leonel nos invita a dirigir nuestra atención hacia los lenguajes no verbales de los ríos, de las piedras y de otros seres del mundo más que humano. Por eso, desde Wimbledon nos pareció importante conversar con él sobre su relación con estos lenguajes y cómo su trabajo lo ha acercado a una disposición de escucha profunda. Esta conversación es una exploración sobre la escucha, el cuerpo y el lenguaje no verbal como condiciones y sensibilidades necesarias para reconocer y participar de un mundo hablante. Lionel, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación para venir a conversar alrededor de este tema del lenguaje, que es el que hemos estado explorando a través de nuestra última edición. Em, y bueno, una de las preguntas que nos hacemos con esta edición es cómo entrar en conversación con el mundo más que humano. Y creo que muy en sintonía con tu trabajo, pues llegamos a esta idea clave de que es fundamental involucrar al cuerpo en ese diálogo, ¿cierto? Reconociendo que hay ciertas limitaciones al lenguaje discursivo y que tal vez es más bien el cuerpo el que nos abre una vía de acceso más sensible, más directa. Entonces, tal vez podemos empezar por ahí y nos contás cómo se manifiesta esto del cuerpo y lo corporal en tu práctica. Ali, pues muchas gracias por Mm, invitarme a este espacio tan bonito y a conversar un poco sobre estas preguntas tan complejas. mm. Quizás vamos a bordear algunas de ellas, vamos a quedarnos no en respuestas, sino en aproximaciones, intuiciones y Mm, quizás otras nuevas preguntas surjan en torno a ello. Me haces pensar en la complejidad de la semiótica, ¿no? Vivimos en un universo absolutamente semióticamente complejo. mm, Eh, y los campos de interacción e interpretación son más que humanos. O sea, la pregunta misma ya lo está mm, planteando. Y la pregunta misma ya nos está invitando a una reconciliación de estos entornos definidos y limitados que nos han puesto y han construido una perspectiva del mundo, de lo real, de lo importante, y que quizás ahora lo sentimos un poco contrastado con la manera en la que se nos regresa
en forma de crisis, en forma de más complejidad, de más dificultad, de problemas en la adaptación, problemas en el fluir. Entonces, como que me haces pensar en algo y es si lo más que humano no está en lo propio humano. O sea, vivimos en un cuerpo que es más que humano. Digamos, sí, la genealogía de esa ruptura comunicacional o interpretativa o de relacionamiento noble, empático, abierto, resonante, pues comienza con una sordera hacia uno mismo, ¿no? Hacia una dificultad de la interpretación de los signos, de las señales de uno mismo. He estado pensando últimamente que cada cosa que uno siente, incluso voy más allá, cada cosa que uno piensa y a veces en esos pensamientos que nos desubican, no hay más que un, un mensaje que está siendo tramitado a través de mi cuerpo de un problema fisiológico. Como creo que no he tomado suficiente agua en el día de hoy, creo que no dormí muy bien anoche, creo que he estado comiendo mal, creo que y no y nos y lo ahora lo interpreto a través de la manera en la que estoy pensando, la manera en la que estoy sintiendo, la manera como me estoy relacionando emocionalmente con las cosas. Entonces mi cuerpo no me habla directamente, por supuesto lo hace. Y muchas veces cuando lo hace a través de enfermedades y muchas otras cosas. Pero, pero creo que hay formas sutiles en las que podemos interpretar el modo en el que ese mundo más que humano, que está en nuestro propio cuerpo, tiene una agencia y tiene unas lógicas que es necesario, pues como eh, trabajarlas, practicarlas, estudiarlas. Y, y la práctica esta de lo somático es muy importante, como el entendimiento de la conectividad que hay entre el cuerpo como un sistema que se relaciona a la vez con unos sistemas geológicos y cósmicos, ¿no? O sea, el cuerpo es una unidad fractal. Y lo que está pasando adentro quizás también está pasando afuera, lo que está pasando afuera está pasando adentro. Y creo que desde ahí hay que plantearlo. Tengo un par de ejemplos que me parece lindo también que dentro de esta conversación puedan nutrirse, pero bueno, veo que quieres hablar. No, O, no, estoy escuchando y me fascina lo que estás diciendo porque creo que es como que, a ver, que esta escucha más que humana empieza ya en nuestro propio cuerpo, o sea, nuestro cuerpo territorio, ¿verdad? mm, Si te entiendo bien, esta comprensión de que solo la escucha en nuestro propio cuerpo ya es una conversación más que humana, ¿cierto? O sea, como que no está más allá de nosotros, sino que hay unas, em, ya eso es un territorio más que humano y que por supuesto tiene estas continuidades, como decís vos, temporales y físicas con lo que llamamos afuera, ¿verdad? Que realmente es como un término un poco eh, dualístico, pero que empieza realmente en el cuerpo. Me encantaría escuchar estos ejemplos que mencionabas. sí, hablo de cómo le hemos dado un lugar tan devaluado a la escucha uterina, por ejemplo, o la escucha obstétrica, o la auscultación en términos generales, a la escucha del propio cuerpo desde la perspectiva de este ejercicio de usar el sonido como un medio para la representación de un adentro imposible de visualizar y entender que el sonido es signo de el estado de lo vivo. Entonces, en todos estos fenómenos de escucha, de auscultación, de escucha obstétrica y demás, Ujú, mm, hay modos de comprensión y de sutileza en las características de ese mundo sónico que nos pueden salvar la vida, que pueden decir qué hacer,
pueden determinar cómo actuar. Entonces, esta forma de escucha como una especie de ejercicio y adiestramiento de la práctica vibracional Mm, y la resonancia como medio para la toma de decisiones en un contexto de ujú, cuidado que primero viene hacia uno y luego hacia lo otro, ¿no? Eh, ¿A quién más le debería interesar sino a uno mismo lo que suena por dentro? Y vivimos en un contexto en el que esos niveles de especificidad eh, se los entregamos de forma instrumental a un saber y a una especialidad y que está asociada a lo médico, a lo clínico, a lo ujú, chamánico, a lo místico, a lo que sea, pero nosotros no estamos empoderados de ello. mm, Y yo creo que eso es una reflexión bien importante que deberíamos hacer, o sea, cómo hemos tercerizado lo fundamental. Sí, la escucha de Totalmente, nosotros sí, mismos. O sea, total. ¿quién más Ujú, podría decir? Y a mí me encanta, y ahí me encuentro mucho con los saberes ancestrales y me encanta volver a las prácticas de escucha del cuerpo de mis abuelas mm, y de muchas abuelas y de muchas personas antes de que la ciencia terminara montando todo esto en un sistema de mercado. El hecho de la resonancia que pueda haber entre, o la respuesta más bien, y el acoplamiento que pueda haber entre un estado vital y una planta, ¿sí? ujú, Entonces, para cierta situación se invita a tomar cierta sustancia. ujú, Eh, eh, y digamos que la escucha, aquí estoy hablando no especialmente de la audición y del sonido como el medio, sino la escucha como el tocar el mm, cuerpo, el ujú, vibrar y el permitir que la vibración conecte con el sentir y el ujú, sentido. Y desde el sentir y el sentido pueda aparecer una respuesta. ujú, Entonces, estas maneras en las que a través de el dolor, a través de el malestar, a través de los signos visibles e invisibles, era posible acceder a una cierta tecnología que nos permitiera poner y gestionar un estado adecuado y equilibrado del cuerpo mm, con una sustancia a otra. ujú, Incluso con una voz, con una palabra, con un mensaje, con muchas otras ujú, cosas. Ahora estoy pensando también en el potencial que tiene el consejo ujú, como no solamente en términos de lo práctico, sino el consejo mismo como una agencia que a través de la propia voz va configurando los elementos y propiciando una territorialidad para que ocurra el cambio. ujú. Es como ese tipo de cosas las siento pues que se han de alguna manera tercerizado y es muy triste. Totalmente, sí. No, y esto que hablabas, creo que más en general, o sea, como el desprestigio de la escucha misma, ¿verdad? O sea, como que le dan muchísima prioridad quizás tal vez a otros sentidos, o por ejemplo a la vista, en nuestra sociedad, y la Ujú, escucha como que ha quedado como un poco rezagada, ¿verdad? La escucha ujú, entendida así como lo decís, ¿verdad? Ampliada como a este tacto hacia las vibraciones. Y me ujú, hiciste recordar de una entrevista que escuché una vez con un ecólogo acústico, en donde él hacía una anotación muy interesante y él decía, es como la evolución se pudo dar el lujo de párpados, o sea, podemos dejar de ver, podemos no estar viendo, pero no lo hizo con los oídos, o sea, los oídos están siempre atentos, o sea, es una conexión con el cuerpo que no podemos darnos el lujo de apagar. Y pienso incluso también ahora en esto que estabas diciendo, es como, es imposible dejar de escucharse a uno mismo. O sea, todo el tiempo estamos escuchando nuestras respiraciones. O sea, yo puedo cerrar mis ojos, puedo como bloquear olores, pero cuando yo intento como taparme los oídos, sigo escuchando o incluso escucho con más fuerza a lo interno, ¿verdad? Entonces como que
me haces pensar en esto, ¿verdad? Esta primacía, la escucha, o sea, como esta eh, importancia evolutiva que ha tenido la escucha para nosotros. ¿Sabes? Y lo paradójico en lo que planteas es que pese a que fisiológicamente sería imposible la condición de la separación del mundo acústico y vibrátil de nosotros mismos, por esta continuidad Mm, eh, a la que estamos invitados desde el nacimiento, desde antes de nacer inclusive. Eh, Inclusive desde antes de nacer en los momentos, en ese momento genealógico que ha definido las primeras sinapsis cerebrales y la configuración de de todo mundo, de todo el desarrollo de un universo reducido a 9 meses, donde uno pasa por distintas instancias, ¿no? Eh, y luego, eh, durante el tiempo de vigilia o durante el tiempo exouterino, ujú, nos encontramos con maneras en las que podemos hacerle, o podemos hacerle, no, más bien le hacemos frente y bloqueamos desde otros lugares esa sensibilidad propia del cuerpo hacia su escucha, pues autónoma. Mm, y digo las maneras en las que nosotros estamos enmascarando a través del pensamiento, a ujú, través de la distracción, a través de una cantidad de otras lógicas, el mundo sónico y vibrátil, de ujú, alguna manera abstrayéndonos y yéndonos a ese mundo, pues como mental y de las representaciones y de los deseos y de lo que no está allí presente ujú, a través de esas estrategias y vivimos casi la mayor parte del tiempo en esa condición. O sea, lo paradójico aquí es que lo más cercano a la vez es lo más lejano. ujú, Lo, lo literal y lo que debería suceder es que entre más cerca a la fuente productora o causante del sonido, ujú, eh, al foco de la vibración, pues más intensa sería la experiencia de la escucha. Pero en nuestro caso pasa algo muy ujú. paradójico y es que está ahí, pero, No la pero no sabemos que atendemos. está ahí, no la Ajá. atendemos. Y yo Ujú, creo que ahí entonces viene un asunto que es bien importante y es entonces lo que significa escuchar ujú, como no necesariamente como una disposición fisiológica y natural hacia lo vibrátil, sino como una apertura hacia el sentido que hay en lo ujú, vibrátil. ujú, Y eso implica eh, pues una preparación. O ujú, sea, creo que nosotros cuando aprendemos un lenguaje somos más conscientes de lo que el sonido articulado en forma verbal nos dice. ujú. Si no sabemos decodificar el lenguaje, pues no Sí. accedemos a los Ujú, mensajes, ¿no? Y eso puesto en todos los contextos pasaría exactamente lo mismo. Ahora, vamos, llevémoslo a un lugar en el que no hay un lenguaje codificado. ujú, ¿Qué ujú. pasaría entonces? Cómo estamos respondiendo y cuáles son esas características relacionadas con los modos de escucha que están atendiendo o no a lo que Ujú. en el fondo estas expresiones vibrátiles están manifestando. Sí. Y esto me lleva a la otra pregunta que tenía para vos hoy, que es, tiene que ver como con esta diferencia entre oír como nada más una captación sonora y como esta escucha más profunda, ¿verdad? Y como estas limitaciones que son físicas, pero que también son de como esta disposición, ¿verdad? En esta sociedad en la que estamos viviendo. Porque, claro, hay limitaciones físicas, digamos, ligadas al rango auditivo humano, ¿verdad? De qué podemos percibir y qué no. Y en ese punto creo que ahí entra también como el papel de la tecnología, que también en tu trabajo es muy importante y que nos aparece casi como una extensión, ¿verdad? Como que nos extiende esta capacidad de oír y nos da acceso a sonidos que quizás antes no percibíamos. Pero, como decís vos, hay una diferencia fundamental entre oír y realmente escuchar. Y creo que, de nuevo, a través de tu trabajo esto está muy presente porque el uso de la tecnología no es solo
no es solo como ampliar la percepción en cuanto a captar un nuevo sonido, sino más bien a fomentar esa actitud o esa atención de atender esas interpelaciones, ¿verdad?, del mundo vivo, más allá de simplemente la captación sonora. Entonces, me da curiosidad saber ese juego, digamos, o esa relación que hace tu trabajo entre la tecnología, la escucha, la sensibilidad, porque juntándolo también como toda la parte corporal, sé que tu trabajo mm, pone el sonido de una forma muy material, o sea, muy táctil, ¿verdad? Entonces, como que todas estas relaciones, me encantaría escucharte cómo juegan para vos. Sí, voy a comenzar con otro ejemplo o con otra experiencia y quiero seguir incluso ahondando más en la pregunta anterior Ujú. y contestándote esta. Vamos hilando. Desde hace muchos años escucho la misma quebrada, la quebrada en la que jugaba en mis épocas de infancia. Yo soy del Páramo, mi familia es del Páramo, vivo cerca a Bogotá, en la cordillera, eh, en el Páramo del Sumapaz, la cordillera oriental, donde nacen las aguas o donde hay un nuevo nacimiento de las aguas y que surten los acueductos de el 70% de la población colombiana, los páramos. Mm, y mira que antes de que me dedicara a las artes, pues ya estaba ahí, había estado ahí en esa quebrada, había estado escuchándola. Y en todo este proceso de formación y de construcción de una sensibilidad y de una propuesta estética, política, ética, desde mi práctica como artística, pues sigo yendo al mismo lugar, a la misma Ujú, quebrada. La quebrada, pues ha cambiado, sí, no significativamente, es decir, sigue corriendo más o menos la misma cantidad de agua, sigue ujú, habiendo más o menos casi siempre lo mismo, pero lo interesante es que cada vez la escucho distinto. O sea, el problema allí no está en la quebrada, está en mí. ujú, Y el problema, digo, a resolver en este asunto de la escucha, o sea, qué es lo que está pasando? No está pasando afuera, está pasando dentro de mí. Y empiezan a haber unas disposiciones y unas aperturas maravillosas. Para mí no es lo mismo escuchar en la mañana que escuchar en la noche, o escuchar antes de comer algo delicioso que después de comer ujú, algo delicioso. Antes de montar bicicleta, monto bicicleta en la montaña, que después de montar bicicleta en la montaña. Aunque esté escuchando mi propio trabajo, aunque esté escuchando algo que esté haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que lo que hay allí es una negociación y hay ujú, una disposición. La sinapsis cerebral es una arquitectura que se construye a cada instante y esa sinapsis cerebral está abriendo los portales del entendimiento y el sentido. Y yo creo que eh, la tarea que hay que hacer es trabajar en precisamente las construcciones de esa sinapsis y implica una afinación del dispositivo tecnológico que tenemos, nuestro ujú, cuerpo, por ujú, supuesto, pero no solamente como una especie de ente vibrátil perceptual capaz de recibir las ondas sonoras, sino también la afinación del pensamiento y del sentir, o sea, de la comprensión de lo que está sonando. Y yo creo que la escucha es una especie de lectura en el tiempo. Es un texto construido con la insistencia, la persistencia, la repetición, la continuidad, eh, eh, con la apertura hacia preguntas y hacia la disposición hacia lo otro, hacia el devenir, hacia lo fortuito, ¿sí? Y eso no pasa cuando, aunque tú estés en la mayor de con la mayor de las intenciones o de las disposiciones, entregándote a algo. eh, Creo que hay que hacerlo, no una, dos, cien, ujú, sino hay que ujú, hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo. Y cada vez se van revelando cosas nuevas y cada vez van teniendo más
como entramado con una red de relaciones sistémicas de sentidos. Mm, Eh, entonces, por lo tanto, es bastante complejo. Yo me ujú, considero un artista que trabaja no tanto con el sonido, por eso me cuesta relacionarme como artista sonoro ujú, o nombrarme como artista sonoro. Trato de hacerlo cuando tengo la posibilidad, como este contexto de pensarme como un artista que trabaja la escucha, ujú, ¿sí? Porque me parece que ya la escucha en sí misma es un acto creativo. ujú, La escucha es como un prisma con muchas caras y yo puedo navegar en cada una de esas caras y encontrarme con una experiencia absolutamente distinta en la manera en la que hago esos recorridos mm. en esas caras. Eh, yo creo ¿Qué? que, No, dime. no, perdón que te interrumpa, no, no quiero interrumpirte porque me encanta como esta corriente de pensamiento en la que, en la que entraste. Em, no, pero quería mencionar que me parece fascinante esta idea de que mm, casi como al revés, ¿verdad? No es que la escucha nos permita la relación, es que la relación nos permite la escucha. Y me hace Ujú, pensar también como, porque cuando te hacía esta pregunta de la tecnología y cuando la planteaba antes, pensaba, bueno, pero es que han habido tantos pueblos que sin necesidad, digamos, de estas tecnologías que tenemos hoy, ya escuchaban, digamos, ujú, tenían este conocimiento de que el mundo está hablando y que había una comunicación y pues ahora la tecnología viene como a corroborar, digamos, o como a confirmarle a la mente occidental que eso que ellos, digamos, tenían tanta seguridad. Sí, en efecto, digamos, hay una comunicación. Sin embargo, esto que me estás diciendo para mí como que también me da una explicación muy clara y es que ellos tenían una relación. O sea, y es ujú, esa relación lo que te permite entrar, o sea, a la escucha. Y creo ujú. que luego se vuelve recíproco, ¿verdad? No es que uno sea primero, pero como que me encanta esta forma de verlo, ¿verdad? De que para escuchar primero tiene que haber una relación. Y para que tenga que haber una relación, esa familiaridad y esa repetición y ese hábito del que estás hablando. Mira, un par de historias más. Ujú, Un amigo indígena en Vera que en algún momento estuvimos compartiendo de forma muy profunda momentos de su vida. Y él estaba haciendo todo un camino, se estaba disponiendo al trabajo del estudio de la medicina, de su comunidad y de los conocimientos de los abuelos para convertirse en un médico ancestral de la comunidad, como su padre. Y pues le pidió a su padre que le enseñe. Y el padre lo que hace es llevarlo a un lugar específico en el bosque y lo deja allí. Y así durante meses. Él al final se cansó y le dijo al padre que, pues que estaba ya aburrido de que lo dejara allá y que no le enseñara nada. Que, pues que la intención que él tenía era poder recibir de él los consejos. Entonces el padre le dijo que si no había aprendido de lo que había pasado es porque él no estaba preparado para ser mm, médico, porque él no tenía mucho que enseñarle. O sea, ¿cómo le va a enseñar eh, una persona que ha venido aprendiendo en este caso, del ser no humano que tiene la conciencia y el conocimiento intacto, ¿no? O mm, sea, lo que estaba buscando era que tuviera un vínculo directo con la maestra o mm, el maestro, el ujú, bosque, los árboles, el agua y ujú, demás. Y él no había comprendido un poco la situación. Y mira, bueno, es como para lo que estabas comentando. Y él mismo me dice que en algún momento de su vida, especialmente estas comunidades tienen unos problemas sociales y problemas espirituales complejos. ujú, Hay tasas de suicidio muy alto. Bueno, ujú, el caso es que él fue una de las personas que pasando la adolescencia empezó a perderle sentido a la vida y, y buscó una situación donde poder acabar con ella misma. Y se fue cerca a un río y estuvo ahí durante un rato, como mm,
meditando la manera en la que iba a acabar con su vida y de pronto terminó escuchando el río y hubo un mensaje bello que apareció allí. Y creo que en esto que estoy diciendo hay algo clave y es cómo se comunica el río. Por supuesto se lo dijo, pero no se lo dijo en palabras. Ujú, Y él cuando me estaba contando esto, no me lo estaba contando como la voz del río, una voz antropocentrizada, ¿sí? ujú, Un fonos vocálico. No, no, no hay allí eso. ujú, Eh, Hay un modo en el que se comunica el río a través de la interpretación de sus señales, de sus huellas. Y no sé qué estaría viendo, cómo se lo dijo, quizás eh, habría que ahondar más en esa experiencia. Pero el mensaje fue eh, acerca del cansancio, porque él lo que, él lo que sentía era cansancio de la vida, cansancio de estar. Y el río le mostró a través de su andar, de su trasegar, de su historia geológica, de su presencia allí en el tiempo de los tiempos, un ser pues incansable, ¿no? ujú, Y que le estaba diciendo cómo un ser de 21 o 23 años que tendría en ese momento se cansa y frente a la posibilidad de ver a otro ser con miles y miles de años persistiendo, ¿no? ujú, O sea, el tema del tiempo humano en relación al tiempo geológico y cómo la persistencia, la insistencia, pues es un mensaje bien bonito en relación a lo que en este caso la naturaleza está revelando. Y, y ahí entonces aparece una manera de hacer hermenéutica o hacer lectura de los ujú, signos. Y yo me he dedicado durante varios años a trabajar con las rocas y a entender en las rocas la posibilidad de atravesar en su presencia y a través de una serie de dispositivos que son como una especie de fonógrafos que reproducen el canto de las rocas haciendo una especie de pues como de una musicalidad que aparece cuando una serie de elementos se encuentran en un rozar, en un frotarse de forma continua y aparece con estas sonoridades y con la propia presencia de las rocas un tiempo milenario y que nos está eh, invitándonos a precisamente generar esos contrastes y a ponernos en cintura en relación a los tiempos, al tiempo profundo ujú, y el lugar que ocupamos allí. Eh, y notar aspectos como la necesidad del cambio, lo impermanente de las cosas, ujú, lo importante que es la escala. Y pienso mucho en lo sublime. Justo esta mañana estaba hablando con Esmeralda de eso, mi esposa, sobre lo sublime y sobre la escala de lo sublime. O sea, cuando notamos lo sublime, lo llevamos a una escala precisamente que supera lo humano. Pero me parece que el problema de por qué no nos cuesta trabajo acercarnos a lo sublime no tiene que ver con la capacidad de agrandar lo que ya está grande, sino de achicar lo que se ha agrandado. Es decir, de achicarnos a ujú, nosotros mismos ujú. un poco, de ponernos en el lugar en el que En estamos, perspectiva, claro. en la Ujú, perspectiva. Y ese achicar implica incluso también unos ritmos, ujú, transformar nuestros ritmos vitales y nuestros ritmos a los que sometemos nuestro propio cuerpo como el primer escenario del extractivismo y ujú, luego todo el resto de los escenarios en los que estamos acabando o estamos extrayendo y estamos deseando y deseando más y más y más y a un- a una métrica que es difícil de soportar, ujú, que la naturaleza misma no es capaz de hacer retroalimentación, que no es capaz de entrar
en un feedback positivo en este caso, Ujú, ¿no? ujú, Que, sino que no hay homeostasis, lo que hay es un poco consumo y agotamiento de los recursos ujú, y transformación que se traduce en aceleración. ujú, Entonces, eh, poder llegar a escuchar esto en las rocas implicó, y ahí yo no sé, tú me preguntaste sobre las tecnologías y quisiera decir que yo no sé si al final, bueno, en principio estoy trabajando con tecnologías que median con la energía de forma directa, o sea, hay transducción. ujú, No hay codificación ni transcodificación, hay transducción, o sea, es una energía que se convierte en otra energía. ujú, Pero a donde voy es que no sé si estas tecnologías lo que están permitiendo es precisamente que podamos entrar en el tiempo ujú, y en la resonancia de los seres y de las formas orgánicas e inorgánicas, en este caso los mensajes y las expresiones más que humanas. ujú, Eh, y, en- y- y le digo, no sé, porque cuando yo utilizo tecnología estoy utilizando materialidades que corresponden a ese mundo mineral. ujú, Y en ese sentido, yo creo que hay un asunto que me lleva a cuestionar la propia práctica del artista y del creador como el autor, y más bien como el ser que es capaz de asociarse y acoplarse a ujú, una sensibilidad que es más que humana y que empieza a encontrar en los mismos materiales y los mismos medios una especie de ensamblaje que potencia, en este caso, eh, pues como una expresión y ujú, que deviene de un mundo que no necesariamente es el de las artes y no es necesariamente del artista, sino es un trabajo colaborativo entre las abuelas rocas y un ujú, artista y la tecnología ujú, para poder expresarse. Incluso no sé si al estar llevando estas sonoridades y gestionando espacios para la escucha de estas rocas, lo que esté pasando es más bien que hay una agenda paralela en, en todo este accionar en la que yo, en la que yo soy un sujeto más ujú, que está eh, ayudando en ese proceso y permitiendo las activaciones. ujú. Y al contrario, estoy cediendo más bien el, como el lugar de privilegio y de libertad y de libre albedrío del ser humano. Yo creo que estás apuntando a algo que también para nosotros en Windows se ha vuelto muy fundamental, esta función, digamos, del autor o este rol del autor. Mm, como decías, y lo conecto con las historias tal vez que trajiste, eh, porque creo que incluso cuando lo vemos en el contenido o como en el paisaje mediático en el que estamos inmersos, hay como siempre hay una tendencia, ¿verdad?, a convencer, o sea, a que los mensajes tienen que decirnos algo y nos tienen que convencer de ese mensaje, ¿verdad? Y incluso, digamos, en los mensajes más bien intencionados con respecto a nuestra situación eh, ecosocial actual, hay esta tendencia hacia la conquista, ¿verdad? Que es la otra mente, o sea, de que tengo un mensaje del cual te quiero convencer. Y en Winblue creo que también hablamos mucho de esto y me parece que estamos como, que estás hablando de algo similar del autor como un facilitador de experiencia, más que Mm. como una persona con un mensaje concreto y que vengo a decir una verdad o una certeza, sino em, como estas personas, digamos, como que dicen, como decís vos, disponen una sensibilidad y luego crean las condiciones, ¿verdad? Para que otros puedan quizás también disponer esas mismas sensibilidades o cultivar esas sensibilidades hacia el mundo. Y pienso mucho en cuáles son, digamos, esas condiciones, ¿verdad? Vos hablabas del tiempo, de la pausa, em, como de bajar ritmos. Y creo que con esta edición del lenguaje para nosotros uno que surgió muy fuertemente fue el silencio. O sea, es como
esta necesidad de nos llevó hacia una nueva apreciación del silencio, ¿verdad? A su papel vital justamente en habilitar o ser una condición para este vínculo del que hemos venido hablando, o sea, como ser un espacio de relacionalidad de la vida. Y esto a su vez nos hizo como reflexionar sobre esa importancia de restaurar nuestra propia capacidad y práctica de estar en relación con el silencio, ¿verdad? Y casi que nos llevó como a pensarlo en un acto político, o sea, en el sentido de recobrar el silencio. Y, y sí, quizás esa es otra pregunta, porque también sé que está en tu trabajo y bueno, yo pude estar en la última exposición que tuviste en Fragmentos. Y creo que hay una presencia del silencio muy fuerte en tu trabajo que me permite entrar en esa relación. Entonces me pregunto cómo es que tu trabajo ha transformado tu relación con el silencio y, Ujú. y cuál crees vos que es el rol del silencio en la construcción de otros mundos posibles, o sea, de otras formas de relacionalidad. Sí, en algún momento de mi proceso terminé en un estado esquizoide de la producción creativa, eh, apostando y haciendo aquí y allá. Yo creo que era un momento cacofónico, difícil de asumir y difícil de soportar desde la experiencia fisiológica y mental, Mm, pero aún así es un poco la lógica en la que a la que está sometido uno cuando es, es un sujeto social mm, y, y tiene unas aspiraciones y demás, y hay un proyecto profesional y artístico. mm, Entonces termina uno en un devenir de movilidad irracional y muchas veces como pasando por encima los mismos principios de la sensatez de la creación. mm, Eh, Cuando noté eso, me di cuenta que yo no era espectador ni oyente de mis propios trabajos, mm, que yo producía sin saber qué era lo que estaba produciendo y cuáles eran los impactos de lo que estaba produciendo. Ahí yo creo que tuve que hacer un pare pues muy fuerte mm, y empezar a exponerme de forma mucho más consciente y prolongada a estas experiencias que estaba provocando en mi trabajo y a darme cuenta que si hay un potencial de restauración, de regeneración, de sanación, como lo quieran llamar, de en cuanto el trabajo artístico es capaz de desatar, lo es para el artista. mm, Si es posible con otros, genial. Y si es posible en una colectividad, genial. Y va a pasar, porque el artista como otro ser humano compartimos esta condición sensible, mm, este asunto de lo humano y de la humanidad rota también, y mm, de la dificultad también de conciliar en lo humano unos mínimos. Eh, pero creo que si pasa algo, pasa en uno. mm, Y eso para mí fue alentador porque te quita la obligación de alguna manera de estar respondiendo a unas exigencias pues que el arte no tiene por qué mm, asumir y la práctica de uno no tiene por qué asumir. Entonces me parece que si hay un artista que empieza a tener una vocación de sanador o de chamán, em, ojalá que sea como algo que esté sucediendo porque su trabajo tiene ese potencial mm, y no porque sea el propósito del trabajo, ¿sí? mm, O sea, como que finalmente yo sí creo y soy muy consciente de cómo las materias expresivas tienen ese poder de transformación de la mm, carne, del cuerpo, de mm, los huesos, de la energía. Eh, y creo que si hay un trabajo profundo en esa dirección, es posible que pasen cosas. mm, Mm, Y en ese caso, yo creo que precisamente el silencio es la posibilidad de acceder a ese modo. Yo diría que es una metodología
de acceder al modo en el que opera la materia expresiva. Mm, Mm, no hay silencio, o sea, no es ujú, posible el silencio, o sea, lo estábamos diciendo, o sea, no hay párpados en los oídos, por lo tanto no hay ujú, silencio. Si de ese silencio estuviésemos hablando, pero la verdad es que estamos hablando desde este otro silencio o el silenciamiento ujú, al que hemos estado sometiendo nuestra, pues, la experiencia presente del mundo y a través de todas las estrategias mentales fisiológicas, mm, perceptuales que ujú, tenemos, ¿no? O sea, nos llenamos de experiencias, de intensidad, cada vez buscamos más ujú, explosión ujú, en el mundo sensorial y demás, eh, como para completar un vacío que tenemos frente a la incapacidad de mantenernos en la atención, ujú, de mantenernos en la posibilidad de identificar desde eso que sutilmente aparece un algo revelador. mm, El silencio en este caso es el campo de germinación de las semillas que luego van a transformarse en energía potencial. Mm, yo creo que para mí la práctica del, de poder escuchar de un modo sin pretensiones es fundamental. O sea, silenciar nuestras mentes, silenciar nuestro cuerpo, silenciar como sencillamente entregarnos y dejarnos encontrar en la situación. Es súper revelador. Allí es ujú, donde aparecen muchos de los mensajes que luego, y de los mensajes y de los hallazgos incluso desde aspectos muy prácticos dentro del proceso creativo que se revelan más adelante en la obra. Mm, yo creo que el silencio es la espaciosidad para la creación. mm, Y mira que ahí hay un mensaje súper bonito, súper bonito. Y es que la vida tiene sentido ser vivida si tú participas en ella. Solo leí en un texto de Sueli Rolnik. Eh, pero participar en la en la creación de la vida implica una actitud de, de hacer algo, de disponer de mí mismo, de las herramientas, quizás no de la innovación, pero sí de la disposición a que las cosas ocurran. mm, Y que en esa disposición a que las cosas ocurran, la imaginación, la creatividad y demás son los, digamos que, escenarios del fluir. mm, Y si yo estoy haciendo algo para hacer parte de un presente, pues mi vida tiene sentido ser vivida. Y ahí estoy reparando todos los daños existenciales y ontológicos que esta sociedad ha estado y este modo de pensar el mundo y la vida nos está rompiendo, nos está ujú, acabando. Eh, porque entonces sí puedo hacer algo. Y puedo hacer algo con qué? Pues conmigo. ujú, Y es muy bello porque esa espaciosidad de la que estoy hablando surge precisamente en el momento en el que permito que algo aparezca. ujú, Sí, eh, yo creo que se necesita precisamente, si dijéramos es que todo arte ya está hecho, todo ya está hecho. ajá, O sea, necesito realmente quitarme esa premisa de mi cabeza. ujú, Y para quitarme esa premisa de mi cabeza puedo acudir a una espaciosidad que se acerca al silencio, como o al espacio blanco, o al espacio vacío, o al espacio donde cabe algo y ese algo soy yo y es lo que hago. mm, Ahí es donde yo entiendo que es fundamental el silencio. Y luego, ujú, bueno, pues ya específicamente en los proyectos y en las apuestas creativas, eh, pues la mayoría de estos proyectos lo que está haciendo es un llamado a un estar presente. Y mira que una manera, por ejemplo, de estar presente es sonando. O sea, mm, llamar al silencio a través del sonido, ujú, como una liana. Te voy a dar un ejemplo. Si tú construyes una experiencia sonora,
en la que tú puedes viajar en el tiempo y tomas decisiones en el espectro de las posibles sonoridades. O sea, como que te aparece una experiencia en el que hay una riqueza espectral y tú puedes viajar en las mm, sonoridades eh, de forma autónoma, tomando tu ujú, decisión hacia dónde me voy. O sea, escucho esto, escucho lo otro, escucho esto. Y lo que tengo es un espacio de tiempo prolongado. Lo que aparece allí es la posibilidad de participar en una experiencia de reconocimiento de sí mismo a través del sonido. Y en ese estar allí, lo que aparece, lo que se silencia es la voluntad de una narrativa, la voluntad de mm, un principio, de un fin, de que estoy aquí por esto, por lo otro, ujú, sino de un estar. ujú, Y yo creo que eso se asocia mucho a las prácticas de meditación budista, zen, al uso del sonido como un objeto de atención mm, y demás. Y eso, por ejemplo, hay mucho de eso que he estado trabajando en lo que hago, como me he encontrado con unas sonoridades propias del mundo natural que tienen esa riqueza espectral y en el que la narrativa es un viaje que depende de las decisiones que tú tomes a la hora de escuchar y te vas mm, y te sostienes en un sonido, un hilo acuoso sónico que va viajando y luego te pasas al otro y luego al otro y al otro y no terminas nunca y nadie va a hacer el mismo recorrido y, y sencillamente no te indica en qué momento debes parar, mm, solamente tú tomas la decisión de entrar y salir. Es ujú, demasiado como demasiado cariñoso y demasiado cuidadoso con uno mismo, ¿no? Permitiendo que tú mm, seas quien toma toda la decisión. ujú, Eso es ujú, opuesto a la música, es opuesto al beat, pum, 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 ajá, que te dice tu corazón cómo tiene que ir, tu cuerpo, ajá, qué tienes que estar pensando, sintiendo, mm, hacia dónde vamos. No, esto es como pues tú tomas la decisión. ujú, Y ujú, así es la naturaleza, o sea, por eso esto de que veo hoy en día en todas las prácticas de sound healing y de healing en ujú, general, del, entender las expresiones de la naturaleza como las expresiones sagradas, con unos ritmos, unos tiempos, unas, unas agencias que producen unos estados mentales y corporales sobre los cuales uno puede estar eh, viviendo y de forma autónoma como un ser que participa tomando decisiones frente a lo que está sucediendo. ujú, O sea, ujú, ella está ahí, está para ti, para todos y, y está haciendo lo suyo, tú solamente eres un testigo mm, y ahí tú estás tomando las decisiones. ujú. Mm. Qué belleza y también como que me lleva a esto que también es algo que está muy presente en distintas historias en nuestra edición del lenguaje, que es como esta necesidad justamente de atrevernos a renunciar a las certezas del lenguaje discursivo, ¿verdad? O sea, como Ujú, que mucho de la función del lenguaje discursivo es como darnos una falsa sensación de control, de que como puedo describir la realidad, tengo cierto control sobre ella, ¿verdad? Y puedo como tener como cierta conquista casi, ¿verdad? De la realidad porque la puedo describir, porque le puedo ajá, dar una lógica de principio a fin. Y creo que muchas de las reflexiones a las que nos llevaron las historias fue esta, ¿verdad? Es como un lenguaje un lenguaje que se ponga, digamos, en esta disposición atenta hacia el mundo, necesita prescindir de las definiciones así estrictas de la lógica lineal, como decís vos, incluso como de estos hilos narrativos, como de estas causas-efecto, ¿verdad? Y como todas estas lógicas que el lenguaje discursivo nos da y son muy útiles para muchas cosas, pero que nos separan un poco, digamos, de la experiencia directa del mm, mundo, ¿verdad? Entonces, como cómo trascender eso y, pues bueno, ahí ya también empieza como mucho la experimentación y de lo que puede hacer un lenguaje poético también, o sea, porque no se trata de desechar el lenguaje, ¿verdad? Como de que, ah, no, entonces ya no sirve de nada el lenguaje, así claro. como lo conocemos, sino que es como
de qué manera el lenguaje nos abre estas puertas hacia esta percepción que no busca definir o conquistar o jerarquizar, clasificar, ¿verdad? Que es como el lenguaje que ha dominado mucho nuestra relación con el mundo, sino un lenguaje justamente como que disponga nuestra, que nos ponga en ese vínculo, que nos deje en el bosque con el maestro, ¿verdad? Como contabas en esta historia. Em, entonces, bueno, quizás tal vez como para ir cerrando, porque me ha encantado todo y creo que hay tanto de qué podríamos seguir hablando, pero me gustaría como volver a este tema como que nos convoca, que es el lenguaje, ¿verdad? Y, y hacer la pregunta más abierta, o sea, como que, que sé que es una pregunta muy abierta y difícil de responder, pero en tu experiencia, en tu trabajo, en lo que has vivido hasta el momento, ¿qué, qué tipo de lenguaje, digamos, sentís que estamos, que podemos perseguir o que podemos cultivar? ¿O cuál es el tipo de lenguaje que nos podría abrir estas puertas de percepción o esta disposición más atenta al mundo más que humano? Sí, mira que creo que el lenguaje cuando es creativo, cuando se dispone a la función de la imagen, de la Mm, producción de la imagen, la producción de, eh, del tiempo, por ejemplo, eh, se vuelve muy generoso y empieza a adquirir un sentido trascendental. mm, Y en algunas prácticas que tenemos un proyecto arriba en el páramo y estamos armando una escuela que le llamamos Escuela de Escucha de Alta Montaña y algunas de las prácticas que estamos invitando en este escenario tiene que ver precisamente con cómo a través del lenguaje podemos introducir estados de la presencia. O mm, sea, cómo a través de crear imágenes estimulamos la producción de las ujú, sensaciones, de las emociones. Porque creo que cuando el lenguaje se materializa, se encarna, se dispone, se abre al entorno, se habita el mundo de lo vivo, empieza a aparecer cosas. ujú, ujú, Creo que cuando por otro lado, el lenguaje eh, que muchas veces nos imposibilita es aquel que precisamente entiende las definiciones de una manera cerrada y nos pone en un campo de inacción. mm, Eh, Hay algo que pasa, por ejemplo, que me gustaría compartir y llamar la atención y es, hay un mundo perceptual que está a la disposición de nuestras capacidades y otro que no está por encima de nuestras capacidades. Ese mundo perceptual está en en un problema o en una situación compleja, ética, mm, que podríamos llamarle la agencia sónica, que es la capacidad de escuchar y ser escuchados, de expresar y que nos expresen, ¿no? Eh, y estamos allí en un umbral que es limitado, mm, que no alcanza, y en esa diversificación de las posibilidades semióticas, pues se resuelve el mundo. Y es bello, ajá, porque, ajá. porque es lindo que también no alcancemos a escuchar, que nos lo Totalmente, imaginemos, que podamos ir totalmente. mucho más allá Ujú, desde otros lugares. sí, Em, proteger el misterio también. Proteger el misterio, eso me parece Ajá, maravilloso. Pero entonces, ¿qué hacer con lo que sí escuchamos? mm, También, porque ese rango y ese rango de lo sensible, y estoy hablando de la escucha en términos ampliados, en ujú, términos del tacto, ujú, de lo relacional, de lo político, de la ujú, disposición a la resonancia con el mundo. eh, ¿Qué hacer con lo que literalmente está tratando de allanar un lugar en nuestra propia experiencia? ujú, Yo creo que hay que entregarnos un poco a eso,
Desde hace un tiempo en el Pacífico colombiano hay un grupo de turistas que están buscando ir allí a encontrarse con las ballenas. Y ese grupo de turistas son enfermos terminales. Eso me lo decía un amigo que es pescador y que durante la época pues de avistamiento de ballenas, o sea, la migración de las yubarta que vienen de la Antártida, cambian su rol de bote de pesca por bote de tránsito turístico. Eh, Mira qué maravilloso, es como ahí no hubo comunicación, ni siquiera hay una temporalidad lineal, ni una espacialidad lineal que haga que un ser busque a otro ser, Mm, ¿sí? Pero hay un deseo por allá en el fondo. ¿Cuándo nació ese deseo? Ese deseo seguramente nació en un estado intrauterino. mm, Ese deseo seguramente nació en un estado acuoso, anfibio. mm, Ese deseo quizás también nació en el momento en el que notamos la grandeza del universo expresado en estos seres divinos. mm, Eh, y lo que hay en estas personas es una escucha y una cita pendiente con su destino, con mm, algo que ya estaba construido ahí. Quiero decir, hay un metalenguaje, hay algo que está sucediendo allí que se transmite en el deseo, en los nervios, en las emociones, totalmente. todo lo que Ajá, produce eso y que al sí. final te lleva a estar allá, Ujú, ujú, incluso con la dificultad de un cuerpo en un estado terminal, para total. encontrarse con ese ser, Ujú, para verse, olerse, tocarse, sentirse desde la distancia, mm, eh, para respirar su mismo aire. ujú, ujú, Eso es maravilloso. Y, y es, y es, y es bello porque, mira, en el campo perceptual las ballenas nos sienten y nosotros las sentimos a ellos. ujú, Y las sí, sentimos porque ellas nos ven, nosotros las vemos. ujú, Ellas nos escuchan, nosotros las escuchamos. Incluso el canto de las ballenas está dentro del rango audible mm, como humano. O ujú. sea, que hace que un ser como este cetáceo, y hablo de la yuarta, eh, eh, esté en una disposición existencial Claro, total. tan acoplada Ajá, sí, a otro mamífero sí, humano totalmente. como yo. Hace un momento antes de Ajá, esta reunión, un amigo me envió un artículo de cómo las ballenas, cuando se enredaban en las redes o con los hilos de pesca, se apoyaban las unas con las otras. O sea, es decir, no como que alguien se enreda y se va, sino que se queda ahí. mm, Digo, es muy del comportamiento de cuidado a la vida y del amor que tiene una ujú, ballena ujú, hacia otro ser como ella. O sea, hay algo, hay empatía ujú, y, ujú. y creo que ahí nos reconocemos en eso. Yo creo que Totalmente. Ujú, esto no puede ser en vano. Es decir, si escuchamos el mismo rango en el mismo rango de audición de una ballena, el canto de la ballena y el canto humano y la expresión humana y la expresión de la ballena no es enteramente para su propia especie. Aquí lo totalmente, que hay es estoy de una acuerdo. invitación Ujú, a romper sí. estos esquemas Ujú, de comunicación dentro de la misma especie sí. y a diversificar este mundo de posibilidades y de encuentros. Ujú, ¿Por qué no terminar precisamente siendo seducidos ujú, y acunados y queridos por el canto de la ballena? ¿Y por qué no ujú, también eh, expresar algo de eso que nos hace tan ujú, bellos y tan especiales en este mundo de las posibilidades de lo humano dentro de la naturaleza, como es la expresión de nuestra voz también, mm, y de nuestra voz consciente y sentida? sí. En esta edición entrevistamos a una bióloga que justamente estudia los sonidos y las comunicaciones de los cetáceos. Y, y en un momento de la conversación llegamos a una idea similar a lo que estás diciendo, que pues yo le decía que estábamos hablando como todo esto de descifrar los mensajes, de tratar de entender qué era lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y yo le decía esto, es que independientemente de que no
comprendamos o decodifiquemos el mensaje, es innegable que el sonido nos conmueve. El Ujú, sonido hace algo en mi cuerpo y porque eso no es ya una decodificación, ¿verdad? O sea, mi cuerpo está reaccionando de cierta manera, ¿verdad? A un sonido que le está tocando y está decodificándolo, digamos, en forma de emoción, ¿verdad? En forma de sensación, de conmoción, de conexión, ¿verdad? Y como eso, tal vez eso es suficiente, ¿verdad? Creo, obviamente hay toda un objetivo de la ciencia, pues como de tratar de como crear estas traducciones, por decir así. Pero de hecho me conmovió mucho porque al final, como con toda esta imaginación científica, ¿verdad? De poder comunicarnos y todo eso, yo le preguntaba a ella que, que, que le gustaría preguntarle a las ballenas si pudiera ver esa traducción exacta, ¿verdad? Y claro, yo, pues obviamente uno piensa que les va a preguntar que qué están diciendo y así, y su respuesta me conmovió muchísimo porque ella solo me dijo, a mí lo único que me gustaría saber es qué necesitan para poder seguir cantando. ujú. Entonces, como que me pareció muy hermoso porque, y creo que conecto con lo que estás diciendo hace un segundo, es como, ¿cómo hacemos para que este mundo siga cantando? Y no solo que siga cantando, sino que participemos, ¿verdad? De ese canto universal, planetario, más que humano, ¿verdad? Del que somos parte de muchas maneras, que estamos dispuestos a eso. Em, Qué, qué lindo. Así es, me identifico absolutamente con el propósito. Eh, y sabes que estaba pensando en algo que yo creo que vale la pena eh, reflexionarlo, y es cómo mm, tenemos que tener una fe en ese trabajo que se hace. A mí me gusta relacionarlo como en los procesos informáticos, las tareas en segundo plano, ¿sí? O sea, como que hay una ventana que aprecia el mundo de lo real y de lo que está pasando, aparentemente real o lo que está pasando, pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. O sea, hay muchas técnicas incluso de programación que funcionan en esa misma medida, como autoprogramación, en la que pues de forma contraintuitiva empiezo a hacer cosas en mí que sé que no voy a tener una respuesta directa ahora, pero estoy trabajando en ellas. Y yo creo que, no sé si eso se relaciona con el sexto sentido o con los otros sentidos, pero sí es un saber, es un dejar actuar el saber del cuerpo, el saber y del cuerpo como un sistema acoplado con un potencial de acoplamiento a los sistemas planetarios y y que tiene formas en las que la resonancia va trabajando aspectos relacionados con su sensibilidad, pero también incluso con su materialidad, con lo físico. Entonces, como que, cómo entregarnos a estas sonoridades de una forma, pues, irracional, sencillamente, sencillamente para dejarlas que actúen. Sí, creo que nos falta un poco de eso. Para mí el campo de lo racional es maravilloso también. No quiero sonar como que la invitación ahora es como a entregarnos de una forma sin propósito al mundo. Me parece que es más bien poder conciliar ese exceso o grado de racionalidad que tenemos en todo lo que hacemos en la vida y darle una participación a ese mundo en el que los sueños, lo onírico, las emociones, eh, los diálogos entre materias vibrantes, orgánicas e inorgánicas, atravesando umbrales, pieles, llegan y tocan mi cuerpo. Y, y tener fe que lo que está sucediendo allí está configurando en un proceso de reparación y restauración de muchas de las
de las acciones y de las habilidades que se han venido eh, afectando por unos modos dañinos de entendernos y de sentirnos y de Mm, querernos o no querernos, más bien de, mm, de no cuidarnos a nosotros mismos y a lo otro. Eso. mm. Leonel, gracias, me parece un punto perfecto para cerrar porque siento que dimos el círculo del cuerpo, ¿no? O sea, de escuchar al cuerpo es escuchar al mundo. O sea, es esta idea que me llevo tan linda que planteaste desde el segundo uno. O sea, esta necesidad de reescucharnos y hacerlo con cuidado y con atención. Ay, Leonel, muchísimas gracias. Esta conversación estuvo muy linda, me voy muy nutrida y me voy además con una imagen muy linda que me dejaste de la escucha como una forma de sentir el tiempo, que me pareció una idea muy linda. Muchas gracias, Leonel, de verdad, por tu tiempo, por tu generosidad con tus pensamientos y tus sensibilidades. Nuestras conversaciones sobre lenguaje y ecología son espacios para ampliar nuestra percepción y comprensión del lenguaje y cómo éste moldea nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo más que humano. Si te identificas con nuestro contenido y ves la importancia de mantenerlo abierto y gratuito, considera apoyar nuestro proyecto uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo. También podés apoyarnos con una donación a través de PayPal, o si te encontrás en Estados Unidos, también podés hacer una donación deducible de impuestos a través de nuestro patrocinador fiscal, International Documentary Association. Wimblu es un estudio documental creativo que crea y publica historias de no ficción que restauran nuestro sentido de pertenencia y conexión con la Tierra. Podés seguir nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro boletín y a nuestro canal de YouTube, o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.